Página 44. Tratado de Fisiología Médica, Wheaton y Hall, 1956.13 edición, capítulo 1. Organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. 1.15. Características de los sistemas de control. Los ejemplos mencionados de los mecanismos de control homeostáticos son solo algunos de los muchos miles que actúan en el organismo y todos ellos poseen algunas características comunes que se exponen en la presente sección. Retroalimentación negativa de la mayoría de los sistemas de control. La mayoría de los sistemas de control del organismo actúan mediante una retroalimentación negativa que podemos comprender mejor si revisamos algunos de los sistemas de control homeostáticos que hemos mencionado. ¿Qué es la realimentación negativa? La retroalimentación negativa es un mecanismo de control que reduce la desviación de un valor establecido para mantener la estabilidad de un sistema. Funciona tomando una porción de la salida del sistema y usándola para contrarrestar un cambio inicial, de forma que si algo aumenta, la respuesta lo disminuye y viceversa. Es un proceso estabilizador fundamental para la homeostasis, común en sistemas biológicos, como la regulación de la glucosa o la temperatura, y en sistemas de ingeniería. Características principales: estabilización. Su objetivo es mantener una variable dentro de un rango deseado y evitar cambios drásticos. Contrarresta el estímulo. La respuesta generada es opuesta al estímulo inicial. Si un parámetro sube, la retroalimentación negativa hace que baje, y viceversa. Proceso de autorregulación. Actúa como un sistema de autorregulación que busca el equilibrio, también conocido como homeostasis. Ejemplos en la biología: regulación de la glucosa en sangre. Cuando los niveles de azúcar suben tras comer, el páncreas libera insulina. La insulina ayuda a las células a absorber la glucosa, bajando los niveles. Una vez que vuelven a la normalidad, la producción de insulina se reduce. Control de la temperatura corporal. Si la temperatura del cuerpo aumenta, se activan mecanismos como la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel y la sudoración para liberar calor y bajar la temperatura. Regulación hormonal. Si los niveles de hormonas tiroideas son bajos, el cerebro libera más hormona estimulante de la tiroides, TSH. La TSH hace que la tiroides produzca más hormonas. Cuando los niveles de hormona tiroidea suben, se reduce la producción de TSH para evitar un exceso. Ejemplo en ingeniería electrónica. Se utiliza en circuitos para corregir errores en convertidores analógico-digitales o para generar funciones matemáticas precisas. Al hablar de la regulación de la concentración del dióxido de carbono, la ventilación pulmonar aumenta cuando dicha concentración se eleva en el líquido extracelular. A su vez, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular porque los pulmones expiran cantidades mayores de dióxido de carbono del organismo. En otras palabras, la concentración elevada de dióxido de carbono inicia una serie de sucesos que disminuyen la concentración hacia la normalidad, lo que es una señal negativa para iniciar el estímulo. Por el contrario, una concentración de dióxido de carbono que disminuye demasiado produce una retroalimentación que tiende a aumentar la concentración. Esta respuesta también es negativa para iniciar el estímulo. Pregunta: ¿qué parte del cuerpo detecta la concentración de dióxido de carbono en la sangre? Psych responde: los quimiorreceptores centrales en el encéfalo, específicamente en la médula oblongada o bulbo raquídeo, detectan la concentración de dióxido de carbono en la sangre, aunque la detección real se realiza analizando los cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo. Los quimiorreceptores periféricos, ubicados en los grandes vasos sanguíneos, también contribuyen a la detección. ¿Cómo funciona la detección? El CO2 llega al cerebro. El dióxido de carbono, CO2, se difunde fácilmente de la sangre a través de la barrera hematoencefálica y entra en el encéfalo. Se forma ácido carbónico. Una vez en el cerebro, el CO reacciona con el agua para formar ácido carbónico H2CO3. Se disocia en iones. Este ácido luego se descompone en iones de hidrógeno H y iones de bicarbonato HCO3. Los quimiorreceptores se activan. El aumento en la concentración de iones de hidrógeno H en el líquido cefalorraquídeo es detectado por los quimiorreceptores centrales, que están ubicados principalmente en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Se ajusta la respiración. Esta detección desencadena una respuesta para ajustar la frecuencia y profundidad de la respiración y mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo. En cuanto a los mecanismos que regulan la presión arterial, una presión arterial elevada provoca una serie de reacciones que favorecen el descenso de la presión o unas presiones bajas provocan una serie de reacciones que favorecen la elevación de la presión.
En ambos casos, estos efectos son también negativos con respecto al estímulo que inició la reacción. Por tanto, en general, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. 1.16. Ganancia de un sistema de control. El grado de eficacia con el que un sistema de control mantiene las condiciones constantes está determinado por la ganancia de la retroalimentación negativa. Por ejemplo, supongamos que se transfiere un gran volumen de sangre a una persona cuyo sistema de control de la presión en los vasoreceptores no está funcionante y que su presión arterial se eleva de un valor normal de 100 mmHg hasta 175 milímetros de mercurio. Supongamos, entonces, que el mismo volumen de sangre se inyecta a la misma persona cuando el sistema de vasoreceptores está funcionando correctamente, y que esta vez la presión arterial aumenta solo 25 milímetros de mercurio. Es decir, el sistema de control por retroalimentación ha provocado una corrección de 50 mmHg, es decir, desde 175 milímetros de mercurio hasta 125 milímetros de mercurio. Queda un incremento de la presión de más 25 milímetros de mercurio que se conoce como error, lo que significa que el sistema de control no tiene una eficacia del 100% para prevenir los cambios. La ganancia del sistema se calcula utilizando la fórmula siguiente. La ganancia es el resultado de la comparación de la corrección contra el error. ¿Qué tan grande es la corrección respecto al error? Es decir, en el ejemplo del sistema de vasoreceptores la corrección es de 50 mmHg y el error que persiste es de más 25 milímetros de mercurio. Por tanto, la ganancia del sistema de vasoreceptores de esa persona en cuanto al control de la presión arterial es de 50 dividido por más 25, o 2, es decir, un trastorno que aumente o disminuya la presión arterial tiene un efecto de tan solo un tercio de lo que ocurriría si no actuara el sistema de control. Las ganancias de algunos otros sistemas de control fisiológicos son mucho mayores que las del sistema de vasoreceptores. Por ejemplo, la ganancia del sistema que controla la temperatura interna del organismo cuando una persona está expuesta a un clima frío moderado es de 33, de lo que se deduce que el sistema de control de la temperatura es mucho más eficaz que el sistema de control de la presión mediante vasoreceptores. A mayor ganancia, mayor control porque en estos casos, el error es mínimo. 1.17. La retroalimentación positiva a veces provoca círculos viciosos y la muerte. ¿Por qué la mayoría de los sistemas de control del organismo actúan utilizando una retroalimentación negativa y no una retroalimentación positiva? Si se tiene en cuenta la naturaleza de la retroalimentación positiva, resulta evidente que no consigue la estabilidad, sino la inestabilidad, en algunos casos, puede causar la muerte, según Say. La retroalimentación positiva es un mecanismo que amplifica un estímulo inicial, llevando a una intensificación del efecto. Se puede encontrar en procesos biológicos como la coagulación sanguínea o el parto, donde el resultado de una acción estimula más de esa misma acción. En otros contextos, puede referirse a dar reconocimiento al trabajo bien hecho de una persona para estimular que ese comportamiento se repita. En la figura 1-4 se muestra un ejemplo en el que puede llegarse a la muerte como consecuencia de la retroalimentación positiva. En ella se ilustra la eficacia del bombeo del corazón, demostrándose que el corazón de un ser humano sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. Si una persona tiene bruscamente una hemorragia de 2 litros, la cantidad de sangre del organismo disminuye hasta un nivel tan bajo que no queda sangre suficiente para que el corazón bombee eficazmente. En consecuencia, cae la presión arterial y disminuye el flujo de sangre que llega hacia el músculo cardíaco a través de los vasos coronarios. Este escenario lleva a que el corazón se debilite, el efecto de bomba pierde eficacia, disminuye aún más el flujo de sangre coronario y el corazón se debilite aún más. Este ciclo se repite una y otra vez, hasta que se produce la muerte. Obsérvese que cada ciclo de retroalimentación provoca además el debilitamiento del corazón, en otras palabras, el estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo, que es en lo que consiste la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva se debería denominar mejor círculo vicioso. Aunque los mecanismos de control de retroalimentación negativa del organismo pueden superar los grados leves de retroalimentación positiva y no se desarrolla el círculo vicioso. Por ejemplo, si la persona del ejemplo anterior tiene una hemorragia de 1 litro en lugar de 2, los mecanismos normales de retroalimentación negativa que controlan el gasto cardíaco y la presión arterial podrían contrarrestar la retroalimentación positiva y la persona se recuperaría,
como muestra la curva discontinua de la figura 1, 4.1.18. La retroalimentación positiva a veces es útil, en algunos casos, el organismo usa la retroalimentación positiva a su favor. La coagulación sanguínea es un ejemplo del gran valor que tiene la retroalimentación positiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación. Algunas de estas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre inmediatamente adyacente, con lo que se consigue que coagule más sangre. Este proceso continúa hasta que el orificio del vaso se tapona y cesa la hemorragia. A veces, este mecanismo se descontrola y provoca la formación de coágulos no deseados. En realidad, este proceso es el que inicia la mayoría de los ataques cardíacos, que pueden deberse a la formación inicial de un coágulo en la superficie interna de una placa aterosclerótica en la arteria coronaria cuyo crecimiento continúa hasta que se bloquea la arteria. El parto es otro ejemplo en el que la retroalimentación positiva tiene gran importancia. Cuando las contracciones uterinas son suficientemente fuertes como para que la cabeza del niño comience a empujar el cuello uterino, el estiramiento de este envía señales a través del músculo uterino que vuelven hasta el cuerpo del útero, provocando contracciones aún más potentes. Es decir, las contracciones uterinas estiran el cuello y el estiramiento del cuello provoca contracciones más potentes. El niño nace cuando este proceso adquiere la potencia suficiente. Si no lo hace, las contracciones se desvanecen y transcurren algunos días hasta que vuelven a comenzar. Otro uso importante de la retroalimentación positiva es la generación de señales nerviosas. Es decir, la estimulación de la membrana de una fibra nerviosa provoca una pequeña pérdida de iones sodio a través de los canales de sodio de la membrana nerviosa hacia el interior de la fibra. Los iones sodio que entran en la fibra cambian el potencial de membrana, lo que a su vez provoca la apertura de más canales, un cambio mayor del potencial, la apertura de más canales, y así sucesivamente. Es decir, una pequeña fuga se convierte en una explosión de sodio que entra en la fibra nerviosa creando un potencial de acción en el nervio. Este potencial de acción provoca, a su vez, una corriente eléctrica que fluye a lo largo del exterior y del interior de la fibra nerviosa e inicia nuevos potenciales de acción. Este proceso continúa una y otra vez hasta que la señal nerviosa recorre la fibra hasta su extremo, siempre que la retroalimentación positiva es útil. La retroalimentación positiva forma parte de un proceso global de retroalimentación negativa. Por ejemplo, en el caso de la coagulación de la sangre, el proceso de retroalimentación positiva de la coagulación es un proceso de retroalimentación negativa para el mantenimiento del volumen normal de sangre. Además, la retroalimentación positiva que provoca las señales nerviosas permite que los nervios participen en los miles de sistemas de control de retroalimentación negativa de los nervios. 1.19. Tipos más complejos de sistemas de control. Control adaptativo. Más adelante, cuando hablemos del sistema nervioso, veremos que este sistema contiene abundantes mecanismos de control interconectados. Algunos son sistemas de retroalimentación simples similares a los que ya hemos comentado, pero otros no lo son. Por ejemplo, algunos movimientos del organismo son tan rápidos que no hay tiempo suficiente para que las señales nerviosas se desplacen desde la periferia del organismo hasta el cerebro y vuelvan a la periferia para controlar el movimiento, por lo que el cerebro aplica un principio que se conoce como control anterógrado, que hace que se contraigan los músculos apropiados, es decir, las señales del nervio sensible de las partes en movimiento informan al cerebro si el movimiento se está realizando correctamente. En caso contrario, el cerebro corrige las señales anterógradas que envía hacia los músculos la siguiente vez que se necesite ese movimiento. Después, si necesitan nuevas correcciones, este proceso se realizará de nuevo en los movimientos sucesivos. Es lo que se denomina control adaptativo, que, en cierto sentido, es una retroalimentación negativa retardada. En resumen, comprobamos lo complejos que pueden ser los sistemas de control de retroalimentación del organismo. La vida de una persona depende de todos ellos, por lo que una gran parte de la presente obra se dedica a comentar estos mecanismos vitales. 1.20. Resumen, automatismo del organismo. El objetivo de este capítulo ha sido señalar, en primer lugar, la organización global del organismo y, en segundo lugar, los medios por los que cada parte del organismo actúa en armonía con las demás. Para resumir, el organismo es en realidad un ente social formado por 100 billones de células organizadas en distintas estructuras funcionales, algunas de las cuales se conocen como órganos. Cada estructura funcional contribuye con su parte al mantenimiento de las condiciones homeostáticas de líquido extracelular, que se denomina medio interno.
Mientras se mantengan las condiciones normales en el medio interno, las células del organismo continuarán viviendo y funcionando correctamente. Cada célula se beneficia de la homeostasis y, a su vez, contribuye a su mantenimiento. Esta interrelación recíproca proporciona un automatismo continuo del organismo hasta que uno o más sistemas funcionales pierden su capacidad de contribuir con su parte a la funcionalidad. Cuando esto sucede, todas las células del organismo sufren. La disfunción extrema provoca la muerte y la disfunción moderada provoca la enfermedad. Fin del capítulo 1, página 49.